Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto estar acá contigo una vez más. El día de hoy iniciamos con el segundo libro de Samuel, así que no te lo pierdas. Después de esta introducción, iniciamos. Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto estar acá contigo una vez más. El día de hoy iniciamos con el segundo libro de Samuel. Vamos avanzando bastante. Yo estoy usando la Reina Valera 1960. Así que espero que tengas tu libro, cuadernito de notas, lapicero, marcador, todo lo que tú necesites para sacar el máximo provecho de este estudio que vamos a estar teniendo el día de hoy, ¿no? No sin antes recordarte de que tenemos el devocional del libro de Samuel. Así que si tú quieres adquirirlo, aquí está el código en la pantalla. Nada más pones la cámara de tu celular sobre el código y te lleva automáticamente al lugar donde puedes conseguirlo. O están los enlaces también en la descripción del canal. Así que sin más ni más, pasamos entonces a nuestro estudio. El segundo libro de Samuel, capítulo 1. Esto tiene 27 versículos. Así que ya con esto en mente, recordarás, la semana pasada terminamos el libro 1, el primer libro de Samuel. Dejamos en la batalla al rey Saúl y había muerto, ¿no? Bueno, esta es la continuación de la historia. Así que sin más ni más arrancamos, ¿no? Va a ser un libro bastante interesante también. Este es y arrancamos con este capítulo, un capítulo que sería quizá el capítulo de la gracia, ¿no? Y ya verás en el camino por qué sería el camino de la gracia. Acabamos de pasar del libro 1 al libro 2. Y el primer examen de David no es estrategia militar. Recuerda que ha estado en batallas. Acá arranca diferente. Este es un examen del corazón, lo que está enfrentando, lo que va a enfrentar el rey David en este capítulo, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre que le robó años de vida, ¿no? El que lo persiguió como que si fuera un animal, el que intentó asesinarlo en múltiples ocasiones, ha muerto, que era el rey Saúl. ¿Recuerdas que tenía una envidia terrible? Bueno, la lógica humana. ¿Qué es lo que tú y yo haríamos en una situación así? Quizá nosotros haríamos una fiesta, una tremenda celebración. Pero como somos religiosos, quizá haríamos un culto de acción de gracias por la caída del enemigo, ¿no? Pero el carácter de Cristo no opera en la frecuencia de la venganza humana. Aquí es donde vemos el corazón de Jesús latiendo en el pecho de David. Así que vamos a ver qué nos enseña esto. Versículos 1 al 10 vamos a leer. Dice: aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y él le respondió: me he escapado del campamento de Israel. Y David le dijo: ¿qué es lo que ha acontecido? Te ruego me lo digas. Y él respondió: bueno, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Versículo 5. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa. Allá Saúl, que se apoyaba sobre su lanza, y venía tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás me vio y me llamó, y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo, y las he traído acá, mi señor. El reporte, ¿no? Y esta es la trampa del oportunismo donde muchos pudiéramos caer. Este es un joven amalecita
y llega corriendo. Tú ya, la historia la leímos la semana pasada y no fue así como sucedió, ¿no? Pero este muchacho llega corriendo, sabe que David ha sido perseguido por Saúl y entonces asume, ¿no? Asume que David tiene un corazón vengativo. Así que miente y le exagera un poco, ¿no? Diciendo que él mismo mató a Saúl, trayendo la corona como prueba para cobrar una recompensa. Interesante, ¿no? El mundo y nuestra propia carne está representada espiritualmente acá por amalecitas. ¿Por qué? Porque el mundo y nuestra carne siempre asumen que nos mueve el interés propio, ¿no? y la venganza. La carne te va a ofrecer coronas, mi hermano. Y quizás son coronas obtenidas a través de la ruina de otros. Así que es donde hay que tener cuidado. Sugiriéndote, ¿no? Sugiriéndote que el fin, este dicho tú lo has oído, ¿no? El fin justifica los medios. Bueno, la santidad rechaza cualquier victoria que provenga del oportunismo. La mentira o aprovecharse de la desgracia ajena no es algo que el creyente deba practicar. De ahí no viene la victoria. Así que no hay que ser oportunistas. No hay que, decimos otro dicho que tenemos muy coloquial es: no hay que hacer leña del árbol caído, ¿no? Versículo 11 y 12. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Y aquí está el dolor. El dolor en medio de la pérdida. David no está celebrando. Él está rasgando sus vestidos. Él llora y ayuna. Llora por su amigo Jonatán, recuerda, eran muy buenos amigos. Pero el texto es claro también. También llora y ayuna por Saúl. Este es la cumbre o el pico del sermón del monte vivido acá en el Antiguo Testamento. Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Esto es lo que Cristo enseñó. El carácter de Cristo en ti, mi hermano, se evidencia cuando no te alegras de la caída de aquel que te hizo daño. Si llega la ruina a tu adversario, ¿no? Si la ruina de tu adversario a ti te produce placer, aún hay áreas en tu corazón que necesitan la luz de Cristo. Necesitan estar clavadas esas áreas en la cruz todavía. Porque un creyente maduro llora por las almas perdidas, incluso por aquellas que le hicieron la guerra. El versículo 12 decía que lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche. David y sus hombres llorando por el pueblo de Jehová, por la casa de Israel. A David no le importa que su camino al trono ahora esté libre. Le importa que el pueblo de Dios acaba de sufrir una derrota trágica. Ese es el dolor. Él tiene el camino libre para el reino, pero hay un dolor mucho mayor. Y aquí es donde podemos ver la madurez espiritual, porque la madurez espiritual cambia tu centro de gravedad. Dejas de ver los eventos, ¿no? Solo a través de cómo te benefician a ti y comienzas a verlos a través de cómo afectan, en este caso, cómo afectan al reino de Dios. Cómo afectan al cuerpo de Cristo, sería en nuestro caso. La santidad duele cuando la iglesia sufre reproche sin importar el beneficio personal temporal. Versículo 13 al 16. Y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero amalecita. Y le dijo David: ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Y entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo: ve y mátalo. Y él lo hirió y murió.
Y David le dijo: tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti, diciendo: yo maté al ungido de Jehová. Cero tolerancia a la jactancia de la carne. Ese es el consejo. David condena a muerte a la Amalecita por jactarse de haber destruido al ungido. No hay recompensa, no hay juicio. Espiritualmente, mi hermano, no puedes hacer alianzas con la naturaleza carnal, ni premiarla cuando intenta involucrarse en los propósitos de Dios. David es muy sabio aquí, muy astuto, muy despierto de espíritu. Pablo decía: haced morir lo terrenal en vosotros. Cuando la carne intenta llevarse la gloria o jactarse de haber juzgado a un hermano, el Espíritu Santo en nosotros debe dictar una sentencia firme. Y no hay que tolerar el pecado disfrazado de ayuda divina. Esto no podemos decir: la gran bendición de Dios de que Saúl murió. Interesante. Versículo 17 y 19. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y dijo que debían enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído tus valientes? ¿Cómo han caído los valientes? Interesante poema de dolor acá de David. Compone esta endecha. La endecha es un lamento, es un poema de lamento, ¿no? Da la instrucción también: esto debe enseñarse a Judá. En todo el poema no hay ni una sola mención a las lanzas que Saúl le arrojó a él. Tampoco los años de persecución que tuvo que vivir. Tampoco la locura del rey. Solo recuerda acá su grandeza. El amor verdadero, mi hermano, dice la Escritura, que cubre multitud de pecados. El carácter de Cristo en un creyente tiene la capacidad sobrenatural de enterrar las ofensas pasadas y negarse a recordarlas. Cuando hables de un consejo, cuando hables de alguien que te lastimó, pero que ya no está, que tu boca esté gobernada por la gracia que redime, no por el resentimiento que está desenterrando las faltas todavía. Versículo 20 dice: no lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos. A David le asusta, ¿no? que el mundo impío use la caída de los líderes de Israel para burlarse de Dios. Esto es muy importante porque un creyente que ha sido transformado protege con celo la reputación de la iglesia ante el mundo. Ventilar los pecados, las caídas de los líderes, las divisiones de las iglesias, ¿no? Hacerlo público en las plazas, en las redes sociales o ante los incrédulos, solo les da motivo al enemigo para blasfemar. El luto por el pecado se hace en casa, en arrepentimiento, y no dándole un espectáculo al mundo. Lamentablemente eso es muy común el día de hoy. El versículo 21 dice: montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como que si no hubiera sido ungido con aceite. El menosprecio de la unción de Dios, ¿no? David canta sobre el escudo de Saúl que quedó tirado.
como que si no hubiera sido ungido con aceite, dice. A David le duele ver a un hombre que fue lleno del Espíritu y termina como alguien común y profano. Así que nos exhorta a nosotros a mantener el temor reverente por la presencia de Dios en la vida. Es una tragedia vivir, hablar y reaccionar ante los problemas como que si nunca hubiera sido ungido. La santidad, mi hermano, requiere que atesoremos el Espíritu Santo que mora en nosotros y no permitamos que nuestro escudo, sería la fe, quede tirado en el barro de la mundanalidad. Que el mundo no celebre nuestras caídas. Versículo 22 al 24. Sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Honrando lo bueno, sin importar la fuente. David reconoce que bajo el reinado de Saúl, ¿no? las hijas de Israel fueron bendecidas y fueron vestidas de escarlata. Fue un rey que en su momento trajo prosperidad. Mira lo que es el versículo 24. Hijas de Israel, llorad por Saúl, que os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. El carácter de Cristo es lo que debe brillar en nosotros. Y eso es lo que nos permite ser justos. Ser espiritual, mi hermano, no significa demonizar absolutamente todo sobre una persona o una etapa difícil, ¿no? Un corazón que está sano. Un corazón que está sano puede decir, esta persona me hizo daño, pero reconozco que Dios también la usó en su momento para bendecir a otros. La verdad requiere objetividad y la gracia lo hace posible. La verdad requiere objetividad y la gracia lo hace posible. Debemos tener corazones llenos de gracia. 25 y 26 dice, ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en sus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. David llorando aquí por Jonatán. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Esta es lealtad de pacto. Esta es lealtad de pacto en el alma, pura y sacrificada. Y en nuestro caminar cristiano, mis hermanos, en nuestro caminar con el Señor, Dios nos va a dar Jonatanes. Seguramente tú tienes a un Jonatán en tu vida. Hermanos y hermanas en la fe con quienes compartirás un vínculo espiritual muy profundo, mucho más profundo que los lazos de sangre o las pasiones terrenales. La verdadera comunión de los santos es un amor desinteresado que refleja a Cristo. Un amor que está dispuesto a dar la vida por el otro, atesora esas amistades espirituales. Asegúrate de bendecir a esas amistades. Versículo 27, ya terminamos. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. En signos de admiración. ¿Cómo han caído los valientes? ¿Cómo han caído los valientes? Enterrar las armas viejas para un nuevo tiempo. Han perecido las armas de guerra. David despide no solo a los hombres, sino a sus
una era ha terminado, ha pasado esta etapa. Las armas carnales de Saúl han fallado. Y esto en nuestra vida lo podemos aplicar, ¿no? Cuando vamos a entrar quizá a una nueva etapa espiritual, algo que Dios tiene preparado para ti, algo que Dios tenga listo para ti. Tienes que aceptar que las armas de tu pasado, tu orgullo, la manipulación, defensa carnal, ¿no? La forma vieja de hacer las cosas. Esas armas del pasado deben perecer. Saúl dependía de la espada. David dependerá del Espíritu Santo. Si tú quieres reinar, mi hermano, con Cristo en vida, bueno, debes poner las armas de la carne fuera. Debes dejar eso atrás y depender totalmente del Espíritu de Dios. David, mi hermano, en esta historia que leímos, en este relato que tuvimos, pudo haber tomado esta corona de las manos de la Amalecita, ponérsela, ¿no? Y correr a gritar que era rey, ¿no? Decir, ya soy el rey, Dios mató al otro rey. Pero no lo hizo así. Porque la verdadera autoridad espiritual no se toma, sino que se recibe. Y antes de gobernar a una nación, debía demostrar que el Espíritu de Dios gobernaba sus emociones, su dolor y su capacidad de perdonar. Igual que tú y yo, nosotros debemos demostrar que el Espíritu de Dios es el que gobierna nuestras emociones, nuestro dolor y nuestra capacidad de perdonar. Esto estará muy interesante, así que no puedes perderte ninguno de los capítulos que vienen. Vamos a estar aprendiendo bastante y estaremos viendo cómo aprender de todo esto para formar el carácter de Cristo en nosotros. Tú sabes que el plan que tiene Dios para tu vida es de que tú te parezcas a Cristo. Esto está allá en Romanos capítulo 8. Ese es el plan que tiene Dios para tu vida. Y ese debe ser el plan que tú tengas para tu vida. Si tú eres padre o madre, ese debe ser el plan para tus hijos. Si tú eres abuelo o abuela, ese debe ser el plan para tus nietos. Si tú eres maestro, eso debe ser el plan para tus alumnos, enfocados en aquello que Dios quiere. Así que vamos a estar aprendiendo mucho de esto. La intención es ir aplicando estos principios que estamos aprendiendo y poder ir formando así el carácter de Cristo en nosotros. Así que espero que esto esté siendo de gran bendición para ti, mi hermano. Y recuerda, estamos acá los miércoles y los viernes a las 7. Y los domingos también tenemos acá nuestro servicio dominical. Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro y nos vamos a despedir con una oración. Amantísimo Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por todo esto que aprendimos, todo esto que David nos muestra, la capacidad de perdonar, el dolor legítimo por la pérdida, aunque haya sido un enemigo, pero un amor legítimo entendiendo que tú habías ungido a Saúl. Ayúdanos a amar a nuestros enemigos. Ayúdanos, Señor, a tener tu carácter en nosotros. Bendice a cada uno de los que están viendo a través de estas pantallas y forma en cada uno de ellos, al igual que en mi vida, el carácter de Cristo. Te lo pedimos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos seguiremos viendo. Te recuerdo, tenemos acá el devocional, donde está el primero y segundo libro de Samuel. No te lo puedes perder. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Bye. Regálate un espacio para volver a lo esencial. Aquí encontrarás recursos creados para fortalecer tu fe y la de tu familia. Libros para colorear que llevan a los más pequeños a descubrir las historias de la Biblia de una manera divertida y significativa. Devocionales que te acompañan cada mañana, recordándote que Dios camina contigo. Si buscas herramientas que edifiquen, inspiren y transformen, este es tu lugar. Encuentra todos los enlaces en la descripción del canal.